Buen día, clase. Hoy continuamos con la asignatura de aritmética. En esta ocasión, la segunda parte de divisibilidad 1, profesor. Muy bien, continuamos entonces. A ver, empezamos a recordar acerca de la divisibilidad. Viene de aquellos números que se pueden dividir o que no se pueden dividir, profesor. O sea, son números divisibles o números no divisibles, profesor, de los cuales podemos analizar su multiplicidad. O sea, hablamos de los múltiplos y los divisores, profesor. Los múltiplos son infinitos, los divisores son solamente contables, profesor. Recordar que el 0 es múltiplo de todos los números, en cambio el 1 es el divisor de todos los números, profesor. ¿Qué más recordaremos? A ver, hacemos una reminiscencia. Por ejemplo, en esta ocasión, una comparación de los números. 6 es divisor de 24, o 6 divide exactamente 24, o 24 es múltiplo de 6, o 24 es divisible por 6, profesor. Recordar algunos principios de divisibilidad que hemos desarrollado en la clase anterior. Entonces, en esta ocasión podemos nosotros analizar que un múltiplo más un múltiplo me da el mismo múltiplo, que la diferencia de múltiplos me da el mismo múltiplo, profesor, o que el producto de múltiplos me da el mismo múltiplo, o que un múltiplo multiplicado por un número cualesquiera, una constante k, siempre me da el mismo múltiplo, profesor. Ahora, cuando aplicamos todo relacionado a Newton, podemos decir, profesor, si tengo factores de esta manera, con sus residuos por defectos, solamente me sale el múltiplo, pero lo que es residuos por defectos o excesos, siempre considerando que es el signo, solamente se multiplica, o sea, A por B por C, profesor. Siempre tener mucho cuidado con los signos, profesor. Continuamos. Principio de Arquímedes. Si yo tengo A por B, que es múltiplo de C, si veo que A y B y C también son PESI, por lo tanto B tiene que ser sí o sí múltiplo de C, profesor. Otro, por los restos potenciales, es de la forma A elevado a la 1, a la 2, a la 3, dependiendo n, toma valores normal enteros positivos, tomados desde mayores que 1, se considera que es igual a un múltiplo de un número más su residuo por defecto, profesor. Algunas propiedades que se va a aplicar hoy en clase. Muy bien, si tengo un número que es múltiplo de A, de B y de C al mismo tiempo, por lo tanto se saca el mínimo con múltiplo de los múltiplos y se convierte en un múltiplo diferente, profesor. Muy bien, continuamos. ¿Y qué sucede si tienen residuos por defectos y excesos? También se saca el mínimo como un múltiplo de los múltiplos más su residuo por defecto por exceso, profesor. Pero eso sí, tienen que tener el mismo residuo, profesor. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Ahora sí. Problemas planteados en el compendio. Sigamos practicando. Problema número 1. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 5? Dice el profesor. Allá un número de 3 cifras se representa como ABC, que sean múltiplos de 5. O sea, es como 5 multiplicado por una constante K, profesor. ¿Cuántos números habrá? Pero usted debe darse cuenta que un número de 3 cifras está dentro de un intervalo que podría ser 100, por eso pongo menor o igual, o menor que 1000. O sea, hasta máximo puede tomar hasta 999, profesor. Pero es recomendable colocar en estos términos para hacerla más rápida la operación. Entonces, en vez de ABC, le pongo 5K, porque esto es un múltiplo de 5. 5 pasa a dividir a ambos miembros. 100 entre 5 me sale a 20, 1000 entre 5 sale 200. Pero recordar que los valores de K toman valores enteros positivos. Entonces, ¿qué valores puede tomar? Allá, profesor. Mira, mayor e igual, o sea, toma el 20, 21, 22, hasta menor que 200, hasta el 199. Profesor, si hubieran desde el 1 hasta el 199, hubieran 199 números de 3 cifras. Pero lo voy a restar, ¿quién? Lo que falta, del 1 al 19. 199 menos 19 me sale 180. Entonces quiere decir que hay 180 números de 3 cifras que son múltiplos ¿de quién? De 5. Y sería la respuesta para el problema número 1, profe. Problema número 2. Desde el 23 hasta el 738, ¿cuántos números son múltiplos de 8? Fácil, profesor. ¿Qué hacemos aquí? Lo único que hacemos es que un múltiplo de 8 se representa como esto, profesor. 8 y un solita sobre un signo, vamos. El número es igual a 8 multiplicado por una constante K, no que K toma valores enteros. Profesor, encuadramos dentro de un intervalo. Esos valores, n, la cantidad de números,
Tiene que ser, dice, debe estar, dice, dentro de sus números, desde el 23 hasta el 738. Allá por eso se pone menor o igual, profesor. Pero en vez de n le pongo 8K. 8 pasa a dividir ambos miembros. Dividiendo, ¿cuánto sale? 23 entre 8 me sale a 2,875 y el otro me sale 92,25, profesor. Pero cuidadito, el valor de K toma valores enteros. Si el 2,8 es el mayor entero, que se sigue es el 3. Luego viene el 4, el 5, hasta menor que 92,25. Entonces sería el mismo 92, profesor. Muy bien, un mismo 92. ¿Qué más podemos analizar, profesor? Para saber cuántos números hay, cuántos números habrá, profesor, hasta esa cantidad, lo que tenemos que hacer, si fueran desde el 1 al 92, hubieran 92 números. Pero el resto lo que me falta del 1 al 2 nada más. Entonces, restando me saldrían 90 números. Entonces puede decir que hay 90 números que son múltiplos de 8, desde el 23 hasta el 738. Y esta es la respuesta para el ejercicio número 2. Muy bien, continuamos. Problema número 3. Dice, calcula la suma de A más B más C más A por B por C. ¿De quiénes? De estas expresiones que está aquí. Profesor, si yo tengo múltiplo de A que es múltiplo de 7 más 4, B múltiplo de 7 más 3 y C que es múltiplo de 7 más 2, ¿qué podemos hacer, profesor? Fácil. Lo primero que tenemos que realizar es reemplazar en la operación. En vez de A le pongo múltiplo de 7 más 4, en vez de B múltiplo de 7 más 3, en vez de C múltiplo de 7 más 2. Y acá me dice A por B por C. Entonces, multiplicamos lo que es cada uno de los términos expresados, profesor, de A, B y de C. Operamos primero. Acá, profesor, son una suma. Un múltiplo más un múltiplo más un múltiplo, o sea, múltiplo de 7 más múltiplo de 7 más múltiplo de 7 me va a dar múltiplo de 7, profesor. 4 más 3, 7 más 2, 9, profesor. Aquí, el que hemos dicho cuando son productos, solamente me sale un múltiplo de 7 y se multiplica 4 por 3, 12. 12 por 2 sería 24. Ahora, múltiplo de 7 más múltiplo de 7 me da un múltiplo de 7. 9 más 24 me sale 33, profesor. Pero esa expresión yo lo puedo transformar. Dice que el residuo, por defecto, no puede pasar mayor que el múltiplo. Entonces, en vez de 33, lo transformo como múltiplo de 7 más 5. O sea, 28 es un múltiplo de 7 más 5, ¿no? Pero entonces 28 es múltiplo de 7. Muy bien, múltiplo de 7 más múltiplo de 7 me resulta múltiplo de 7 más 5. Entonces, la reducción de la operación de A más B más C más A por B por C es igual a múltiplo de 7 más 5. Y esa sería la respuesta para el problema número 3. Siguiente, entonces, problema número 4. Dice, tengo 18A que es igual a múltiplo de 7 más 2, donde A es un número entero. Entonces, A es necesariamente, ¿qué tipo? Profesor, empecemos. En vez de 18 lo transforma a múltiplo de 7 más 2. Profesor, mira, 18 es como si 14 más 4. 14 es múltiplo de 7 más 4, profe. Ahora, hago la distributiva. A por múltiplo de 7 me da múltiplo de 7. A por 4 me sale 4A. Este múltiplo de 7 pasa a restar. Y múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7, profesor. Ahora debe darse cuenta algo importantísimo, profesor, de qué número le doy a A para que multiplicado por 4 me da un múltiplo de 7 más 2. Entonces el único valor es el 4. 4 por 4 es 16. Y 16, profesor, si sale 16 sería múltiplo de 7 más 2, profesor. Entonces cumple. Cosas que para que cumpla esta igualdad se diría que el valor de A valga 4. Y sería la respuesta para el ejercicio número 4. Muy bien, continuamos. Problema número 5. Muy bien. Daniel agrupa sus canicas de 2 en 12, de 14 en 14, de 16 en 16, y siempre falta uno para formar un grupo más. Falta uno, o sea, quiere decir, cuando divide entre grupos de 12, siempre le falta uno para que sea, ¿qué cosa? Un grupo más, ¿ya? Siempre le va a faltar uno. Profesor, o sea, su residuo va a ser 11. Igualmente aquí va a ser su residuo máximo, ¿no? De 14 en 14, de 16 en 16, siempre le va a faltar uno, profesor. ¿Ya? Entonces significa que esto yo observo que el divisor aquí sería n, múltiplo de 12 más 11, múltiplo de 14 más 13, múltiplo de 16 más 15. Como yo encuentro que son estos comunes, profesor, hay algo en común, todos tienen mitad, le saco, le simplifico mitad, 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 y puedo transformar de esta manera. Que mitad de 12 es 6, mitad de 14 es 7, mitad de 16 es 8. Entonces, para que sea uno más, me falta uno, entonces diría, profesor, máximo llegaría hasta 7, aquí llegaría máximo hasta 6, aquí llegaría máximo hasta 5.
Se le puede aplicar también igualito, ¿no? Con los mismos valores de múltiplo de 12, 14 y 16 también, profesor. Pero yo estoy haciendo por otro método de reducción, profesor. Ahora, para sacar el mínimo, los residuos son diferentes. Tengo que transformar un residuos iguales. Entonces, recomendarles transformar a un residuo por exceso, profesor. 5 más ¿cuánto da 6? 1. 6 más ¿cuánto da 7? 1. 7 más ¿cuánto da 8? 1, profesor. Si aquí es más, aquí es menos. Si aquí es más, aquí es menos, profesor. He transformado a un residuo de defecto a residuo por exceso, profesor. Sacamos ahora, teniendo que los residuos son iguales, el mínimo como un múltiplo de los múltiplos. Y con su residuo respectivo, menos 1, profesor. Aquí operando el mínimo como un múltiplo, me resulta 168, profesor. Menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí puede tomar un montón de valores, pero cuidadito, profesor. Es un múltiplo de 168 menos 1, pero tener mucho cuidado que debe ser, dice, menor que 700, el valor de la cantidad de canicas como máximo, profesor. Allá, entonces, todos los múltiplos de 168 tenemos 168, 336, 504, 632, 840, así sucesivamente. Pero dice que debe ser menor que 700, o sea, como máximo puede tomar solamente 672. Pero a eso, si yo le resto menos 1, me sale 671, profesor. ¿Y ese sería qué cosa, profesor? La cantidad de canicas que tiene como máximo lo que es Daniel. Muy bien, esa sería la respuesta para el ejercicio número 5. Problema número 6. En un evento deportivo al que asistieron a lo más 200 personas, se observa que la quinta parte de los señores come helado. Si las señoras representan la octava parte de los señores y los niños representan la tercera parte de las señoras, ¿cuántos niños como máximo asistieron? Allá vamos a sacar el máximo posible, profesor. En total son 200. Señoras más señoras más señores más niños es igual a 200, profesor. Dice, los que comen helado es la quinta parte de los señores. Las señoras es la octava parte de los señores. En cambio, los niños es la tercera parte de las señoras, profesor. O sea, ¿qué quiere decir? Que las señoras es un múltiplo de 3, los señores es un múltiplo de 8, se puede dividir exactamente entre 8. También se puede dividir exactamente entre 5, profesor. ¿Ya? Entonces, ¿pero quiénes comen helado? Los niños, que quiere decir también los niños son múltiplos también. En esta ocasión, relacionado a los señores que son múltiplos 5. Atento entonces, yo prefiero transformarlo a pequeños grupos. Atentos, si me estaba mencionando que los niños es la tercera parte de las señoras, si yo le pongo acá 15K, si la tercera parte sería 5K. Pero que los señores estamos hablando de todos, profesor. En esta ocasión me está hablando de lo que son la octava parte de los niños. Acá está la octava parte, es la quinta parte y al mismo tiempo los que comen helado son los niños. Entonces sacamos el mínimo como un múltiplo de 3, 5 y 8 y me sale 120, profesor. Entonces sería 120K. Pero usted sabe que la suma de estos tres me sale menor, tiene que ser menor que 200, porque la asistente dice a lo más llega a 200. O sea, puede ser menor e igual. Sumando 120 más 15 más 5, me resulta, profesor, ¿cuánto? 140. Este 140 pasa a dividir y me sale 1,4, profesor, 2, 8, etcétera, profesor. Pero debe darse cuenta que el valor de K tomaba un valor entero. Entonces, K vale 1. Si valiera K1, profesor, y me pide cuántos niños como máximo habrá, entonces reemplazo. Si K vale 1, 1 por 5, 5. Entonces, quiere decir que hay 5 niños en el evento deportivo, profesor. Muy bien, pasamos al siguiente problema. 7. Calcula el residuo que resulta dividir la suma de los 100 primeros números naturales. Los 100 primeros números naturales, Carl Friedrich Gauss establece que crea una fórmula que es el n por n más 1 sobre 2. En esta ocasión sería el último número, que es 100, por su consecutivo entre 2. Y al final me sale 5050, profesora. Ahora lo que me dice, calcula el residuo, ¿no? Al dividir la suma me sale 5050. ¿Entre quién, profesor? Entre 4. Muy bien, esa suma entre 4 calculada es el residuo, pero me sale ¿qué cosa? 5050 entre 4, y esto se representa como 5050 es 4 por algo, me da un múltiplo de 4 más su residuo. Pero este 5050 lo podemos dividir entre 4, profesor. ¿Qué quiere decir? Que 5050 es múltiplo de 4 más 2. ¿Qué quiere decir? Cuando un número es divisible entre 4, cuando las dos últimas cifras es múltiplo de 4, o sea, 48, y le falta solamente 2, profesor, por eso le pongo múltiplo de 4 más 2. Por lo tanto, el residuo es igual a 2 por comparación. Entonces sería la respuesta para el ejercicio número 7. Problema número 8.
En una canasta hay entre 50 y 60 huevos, profesor. Si los cuento tomando de 3 en 3, me sobran 2. Pero si los cuento tomando de 5 en 5, me sobran 4. ¿Qué quiere decir? Si agrupo de 3 en 3, me sobran 2. Si agrupo de 5 en 5, me sobra 4. O sea, significa que la cantidad de huevos es múltiplo de 3 más 2 y también es múltiplo de 5 más 4, profesor. ¿Cuántos huevos habrá en la canasta? Pero para ello hay que transformar a residuos. Sus residuos son diferentes a un residuo que son iguales. Transformo de residuo por defecto a residuo por exceso. De esta manera, muy bien. 2 más cuánto da 3, 1. 4 más cuánto da 5, 1. Si aquí es más, aquí es menos, profesor. Continuamos entonces. ¿Qué dice aquí, profesor? Sacando ahora el mínimo común múltiplo de los múltiplos menos su residuo, aplicando la propiedad. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 5? Me resulta lo que es 15, profesor. ¿Ya? Entonces, de las cuales no nos podemos ya inferir de esta manera, profesor. Los múltiplos de 15 puede ser 15 multiplicado por una consta K. Pero debe darse cuenta que tiene que estar este n en un intervalo. Tiene que ser, dice, que está dentro de entre 50 y 60, profesor. Si yo reemplazara múltiplo de 15 menos 1, en vez de múltiplo de 15 pongo 15K menos 1, el menos 1 pasa a sumar a ambos. Si pasa sumando a ambos sería 51, pasa a sumar al otro lado sería 61. El 15 pasa a dividir y dividiendo 51 entre 15, 3,4 me saldría. 61 entre 15 me sale 4,06 periódico mixto, profesor. Pero cuidado, los valores de K toman valores enteros. ¿Qué valor entero toma? El único valor toma es el 4, que se encuentra dentro del intervalo, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos en el valor de n. Si K vale 4, 4 por 15 sería 60, menos 1. Tendríamos que aquí 59, profesor. ¿Qué quiere decir? Que hay 59 huevos en la canasta, profesor. Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 8. Muy bien, excelente. Muy bien, jóvenes, nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.